me hicieron un par de preguntas antes de empezar la charla, que era, ese tejido una vez que se ha puesto, se pierde, se absorbe. Sí que es verdad que una pequeñita parte se absorbe, ¿vale? Porque el tejido una vez que tú lo has puesto, él tiene que conseguir que el cuerpo lo integre, hay una pequeñita parte que se absorbe, pero la que se queda para siempre. Y yo siempre le pongo el mismo ejemplo a las pacientes, y es que si uno tiene aquí un Michelin, ¿no? El Michelin no se va, o sea, lo que uno adelgase o lo que sea, él siempre está con uno. Pues esto es igual, una vez que él prende, ese tejido se queda ahí para siempre con uno, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el aspecto un poquito de lo que sería ya una vez purificado ese tejido graso antes de la infiltración, ¿vale? Entonces, ¿en qué lo estamos usando? Como os dije, ¿no? Hay una parte que es más bien estética y una parte reconstructiva. Entonces, en la cirugía estética lo podemos usar para lo que veis ahí, pues para aumentar unas mamas, ¿no? Una paciente que tiene un poquito de exceso de tejido graso y que quiere un aumento, pues se le puede hacer una liposucción, hacerle una liposcultura, mejorarle todo el cuerpo y ese tejido aprovecharlo para rellenar esas mamas y generar ese volumen, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? No es un volumen fijo como una prótesis, ni a lo mejor nos va a dar ese relleno que da una prótesis, pero es natural, ¿vale? No genera a lo mejor las complicaciones que nos puede dar una prótesis también. Pacientes que estamos empezando a ver mucho ahora sobre los 50 y 60 y pico años que ya llevan con las prótesis 30 años, que ya no quieren llevar las prótesis, pero que te preguntan, oye, si me quito las prótesis, ¿qué hago? ¿No? Porque me vas a dejar sin volumen. Pues tenemos la opción de poner el tejido graso también si tiene grasa ahí en el cuerpo. Complemento de aumento de mama, lo que te explicaba antes, ¿no? Pacientes que llevan unas prótesis de mamas, pero que hay algo que no está bien, ¿no? Se le ven arruguitas, se ve una asimetría, pues con el tejido graso se puede corregir eso sin necesidad de quitar las prótesis también. Mastopexia y aumento, ¿esto qué sería? Es la típica paciente que viene con las prótesis, con las mamas un poco caídas, vacías, quiere subirlas, quiere volumen, pero no quiere prótesis, pues entonces las podemos subir y rellenar también con tejido graso, es otra opción que tenemos también. Las mamas tuberosas son unas mamas que están, entre comillas, mal formadas. Es una paciente que no tiene bien formado el polo inferior de la mama en la mayoría de los casos y que lo que hacemos es rellenar ese polo inferior donde falta tejido con tejido graso también, ¿vale? Y complicaciones de implantes, de prótesis de silicona, pues que también se pueden corregir con ella. En cirugía reconstructiva, que sobre todo suele ser porque en cáncer de mama, también se han generado dos opciones. Una es el LipoVet, ¿vale? Que simplemente es mejorar la cobertura que había sobre el implante. Normalmente las mamas se reconstruyen con prótesis después de un cáncer de mama, pues a veces el colágeno queda tan finito que no se podía, pues ahora se rellena ese colágeno con grasa y ya se puede, ¿vale? Y lo otro es el colágeno de dorsal ancho, que después os lo explicaré, que es un músculo de la espalda que también se puede rellenar con grasa, ¿vale? Entonces esas son pues un poquito las opciones que tendríamos para jugar con ese tejido en cirugía mamaria, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, bueno, ahí veis un ejemplo de lo que se estaba explicando, ¿no? Esto es una resonancia magnética de una paciente que tiene unas prótesis de mama y si os fijáis el tejido que hay cubriendo esas prótesis es muy finito, ¿vale? Entonces eso daría un resultado muy artificial, ¿no? Porque ya tú ves, tocas y prácticamente estás tocando la prótesis, no hay capa de tejido encima. Entonces ya una vez que has puesto el lipofilling, que ya se ve ahí en la resonancia, se ve una capita pues más gruesa, ¿vale? Entonces hemos mejorado como el colchoncito, que está más mullidito para que no se palpe tanto el implante, que es lo que se ve ahí, ¿no? El implante es esto y lo que estamos viendo es cómo se rellena, ¿vale? Entonces me preguntabas tú antes, ¿no? ¿Por dónde se mete ese tejido graso en la mama, ¿no? Pues ahí he puesto una foto de quirófano para explicarlo un poquito, ¿no? Son agujeritos muy pequeñitos, si os fijáis esta mama ya está rellena, en la otra uno hemos empezado el lipofilling y solamente por dos agujeritos que prácticamente no dejan cicatriz, que estaría uno en el surco y otro en la areola, pues hemos conseguido rellenar esa mama. Entonces ya ahí veis un poquito la diferencia entre una y otra. Lo bueno es que nos deja ponerla donde queramos, ¿no? Entonces podemos moldear un poco la mama y darle la forma que uno desea, es como más artístico, ¿no? No es como la prótesis que la pones y queda, sino que tú ahí puedes jugar un poquito y adaptarte. Entonces, bueno, nos da un aumento más natural, una forma más artística, nos permite jugar más con la forma, mejora el contorno de la paciente, porque no solamente estás haciendo un aumento, sino que haces la liposucción, ¿vale? Entonces es como un 2x1, la paciente pues sale también con su liposcultura hecha. A largo plazo puedes evitar alguna de las complicaciones de las prótesis, que bueno, no son muy frecuentes, pero las hay. Digamos que estamos hablando de un 5%, que las prótesis de mama pues pueden dar algún tipo de complicación, una contractura, o una infección, o que se descoloquen, digamos, con el tiempo. Pues eso también. Mejoramos la calidad de los tejidos al poner células, ¿vale? Porque son células de las propias pacientes, mejoramos esa calidad de los tejidos. O sea, se ha demostrado que el tejido graso, una vez que se infiltra, tiene la capacidad de mejorar todo eso. Entonces, bueno, también es una ventaja que añadimos. El tacto, por supuesto, es más natural, porque es como una mama. Al fin y al cabo, la mama está hecha de glándula y de grasa. Si
estamos poniendo más grasita, pues es un tacto mucho más natural. Resultados definitivos, lo que os dije, probablemente haga falta 1 o 2 cirugías dependiendo del volumen que queramos poner, porque es verdad que la mama tiene un tamaño y no le podemos poner toda la grasa que queramos, o sea, vamos a poder poner una determinada cantidad, pero una vez que ha aprendido se puede volver a hacer otra sesión siempre y cuando le hayamos dejado un poquito de grasa a la paciente y podamos sacar un poco más. Y bueno, se comentaba algo de que si puede incrementar el riesgo de cáncer de mama al estar poniendo allí otras células, la respuesta es no, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que hay que seguir con los controles, como cualquier otra paciente, entonces bueno, en principio pues no habría problemas. A veces se confunde el tema de que hay grasa adentro, aunque puede ser un cáncer. Si tienes un radiólogo que lo sepa diferenciar, en principio no debería pasar nada, ¿vale? ¿Y cuáles serían las desventajas si hablamos respecto a poner unas prótesis para un aumento? ¿No? Pues el escote está un poquito menos lleno. Todas las chicas, si os fijáis en una mama, ¿no? Siempre hay un poquito menos de volumen en la parte de arriba. Entonces, lógicamente, si aquí hay menos tejido, puedo poner menos injerto ahí de tejido graso, entonces siempre vamos a llenar un poquito menos el escote. Si la paciente quiere un escotazo, quiere rellenar mucho esto, pues no será la técnica más propicia. Puede ser que necesites 2 tiempos quirúrgicos si no has conseguido el volumen que deseabas en la primera cirugía, ¿vale? Entonces esa sería la desventaja un poco de usar prótesis, que ya sabes que en la primera cirugía ya tienes ese volumen, ¿vale? Pero pensando un poco a largo plazo y las ventajas, pues siempre hay que valorar cada caso. Y el resultado pues es menos predecible a corto plazo por la parte de tejido que se puede reabsorber, lo que os decía antes, ¿vale? Entonces bueno, ya veis que son más las ventajas que las desventajas, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poquito algunos casos pues para que veáis que no es tanta ciencia ficción, sino que bueno, que sí que podemos conseguir resultados buenos con lo que os he enseñado, ¿vale? Entonces bueno, el primer caso que os enseño es una mastopexia con lipofilling, ¿vale? Que es lo que os estaba explicando antes de elevar la mama. Entonces si os dais cuenta es una paciente de cirugía bariátrica, ¿vale? Las cirugías bariátricas son las que se hacen para adelgazar. Normalmente gente que tiene problemas ya de obesidades, se hacen esta cirugía y bajan en torno a 30, 40 o 50 kilos, ¿vale? Entonces el caso de esta paciente, ella había bajado 40 kilos, si os dais cuenta las mamas pues están caídas, que es ahí la de la derecha, y vacías, ¿vale? Entonces bueno, como ahí había que hacerle varias cirugías de contorno porque le íbamos a arreglar también el abdomen, pues decidimos fraccionar el proceso. Entonces la primera cirugía se le hizo una elevación de mamas, si os dais cuenta, la areola y el pezón comparado con esta está mucho más arriba, ¿vale? Se le puso tejido graso y en un segundo tiempo, cuando ya se le hizo la abdominoplastia, como volvíamos a hacer un poquito más de liposucción, le pusimos otra vez un poquito más de volumen. Entonces, si os dais cuenta, pues las cicatrices prácticamente después ni se notan. Y esta es una vista lateral de la misma paciente en la que se va viendo pues cómo cambia ese perfil y cómo se va viendo el relleno, ¿vale? De aquí a aquí, incluso que hay más volumen, pues también se nota. Esto es otra paciente que tiene una asimetría congénita de malformación pues, del nacimiento, ¿vale? Esta paciente no cicatriza tan bien como la otra, si os dais cuenta las cicatrices son un poco más oscuritas. Y esta paciente se hizo en 2 tiempos, ¿vale? Primero porque las mamas son muy complicadas, tienen una simetría muy diferente, si os dais cuenta los surcos son muy distintos de una a otra. Entonces en la primera cirugía lo que hice fue igualarlas, rellenar un poquito y en la segunda solamente rellenar, y si os dais cuenta el cambio con la liposucción de esta a esta, pues ya se va notando la diferencia. Entonces era otra de las ventajas que os decía, pues que de paso mejoramos un poco también la figura de la paciente, ¿vale? Y ahora que ella ya se ha quedado así, pues ese resultado ya se mantiene. En la vista lateral, pues lo mismo, ¿no? Elevamos la posición de la área de pezón y damos más volumen a la mama. El tacto, por supuesto, natural. Y esa la puse pues para que veáis un poco cómo cambia la paciente con la liposucción, también desde la parte de atrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra de las ventajas que tendría hacer esto. Otro caso, congénita, ¿vale? Esa paciente la habían operado con prótesis ya, 17 años después. El resultado de la derecha es 17 años después de la primera cirugía. Entonces era una mama tuberosa, que era lo que os explicaba antes, que no tenía el polo inferior. Antes se hacía todo con prótesis, pero ya veis los resultados así a 17 años que no eran buenos, ¿vale? Entonces bueno, lo que hice fue quitarle las prótesis, subirle las mamas y poner tejido graso, ¿vale? Si os fijáis ya el resultado es simétrico y es mucho más natural, ¿no? Ya no tiene ese aspecto de artificialidad. En la vista lateral pues lo mismo, ¿no? La mama se va a ver cómo sube y el volumen pues se le mantiene al cabo del año. Este sería el año, esto era los 2 meses y al año, entonces sigue estando resultado. Y en esa, pues bueno, la lipo no le iba a hacer mucho porque ya estaba delgada, pero bueno, acabo de mejorar un poquito la forma que tenía. Vale, estos son casos de mamas tuberosas. Si os dais cuenta, la parte inferior de la chica, de las mamas, es como más pequeña, es como si le faltara un trocito de mama, lo que te explicaba antes, ¿no?
Entonces, esto, antes siempre la corrección de esto era unas prótesis, ¿vale? Había que abrir, normalmente se abría por la parte inferior del borde de la areola y se ponían unas prótesis. Pero siempre había un problema, y es que esa fibrosis y esa falta de tejido que tenía la paciente tiene memoria. Entonces, aunque tú pongas el implante, siempre se nota ahí como que tienen un hachazo, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo a día de hoy? Rompemos esas cicatrices internas que tiene la paciente por un agujerito muy pequeñito que se hace en la areola, no hay que abrir, no se dejan marcas, y después se rellena con tejido graso también. Entonces, el tejido graso hace como de separador, impidiendo que esa fibrosis se vuelva a formar y ablanda la mama. O sea, al cabo de un tiempo ya se toca y se nota la mama súper blandita. Entonces, si os dais cuenta ya, pues el aumento de volumen en la parte lateral de la mama y en los bordes inferiores pues también se nota. Y esto que veis aquí es lo de las fajas que ponemos pues para comprimir, que normalmente cuando vienen a la consulta, como le hace la foto ahí, pues se ve siempre la marca de la faja. Dentro del mundo de la oncología y el cáncer de mama hay dos tipos de técnica quirúrgica para resolver un cáncer, ¿no? Digamos que la mastectomía sería quitar toda la mama de la paciente. Dentro de esa mastectomía hay diferentes técnicas, consiste en quitar toda la mama, como sería esto, que esto sería una mastectomía radical, o a veces se conserva la envuelta cutánea de la mama, se vacía el contenido y eso ya se puede rellenar pues, o con un colgajo, o con tejido graso, o con una prótesis, ¿vale? Y lo menos agresivo, que es cuando se diagnostica precozmente el cáncer, que está en un estadio muy pequeñito y dependiendo de la localización que tenga, se puede hacer una tumorectomía, que es solamente quitar pues, el tumorcito, no hace falta quitar toda la mama de la paciente. Sobre todo cuando lo podemos hacer cuando son mamas relativamente grandes. Si la mama es muy pequeñita y haces una tumorectomía y quitas ya más de la mitad de la mama con la tumorectomía, pues ya no puedes quitarla. Entonces, bueno, pues puse esas dos fotos. Normal, esta cicatriz que veis aquí es del reservorio por donde se le da la quimioterapia, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de las técnicas de reconstrucción de la mama, pues normalmente se suelen separar o por inmediata o por diferida. ¿Qué quiere decir? Inmediata es que la paciente entra a quirófano, se le hace la cirugía para quitarle el cáncer y sobre la marcha hacemos alguna de las técnicas reconstructivas, pues que veis ahí, ¿no? Se puede poner una prótesis expansora para estirar esa piel, porque como hemos quitado piel y falta piel, lo que queremos es estirarla. O si ya nos sobra piel porque hemos conservado esa envuelta de piel, pues lo que hacemos directamente es poner una prótesis como esta, ¿vale? Que son las prótesis de mama, que es una prótesis de volumen fijo, pues porque esto no se expande y veis lo que es. O incluso hacer un colgajo desde lo que decía de la espalda, que después os lo explicaré un poquito, que esto ya sería una reconstrucción autóloga, es una reconstrucción de mama con tejido de la propia paciente sin una prótesis. O diferida. Diferida quiere decir que la paciente, por lo que sea, en ese momento no se puede hacer la reconstrucción, aunque es muy triste decirlo, a veces incluso porque no hay cirujano plástico en el hospital donde está la paciente, entonces pues le operan y quitan el cáncer, pero ya lo tiene que hacer la reconstrucción para más adelante. O incluso a veces porque se sospecha que se le va a dar radioterapia, ¿no? Entonces, como se va a dar radioterapia, pues no se puede poner una prótesis porque se le va a dar radioterapia, pero eso ha cambiado a día de hoy, en parte por la gracia y en parte por el tipo de radioterapia que se da hoy. Antes la radioterapia era muy agresiva. Cuando radiaban a una paciente, pues se quemaba todo el tejido, por así decirlo. Hoy es un poquito más focalizado y se considera la radioterapia donde queremos. Entonces no dañamos tanto los tejidos y por eso las prótesis también se conservan un poquito mejor. Entonces bueno, pues hemos ganado un poquito por eso. Y las técnicas que hay, pues igual que las de arriba, pero en este caso sí que entra en juego pues el tejido graso también, ¿vale? Entonces, ahí os hago un resumen de los tres tipos de prótesis que habría para reconstruir, ¿vale? La primera es una prótesis de volumen fijo, que es esta que os he enseñado antes, que lo que cambia ahí es la textura de lisa a rugosa. Después tendríamos lo que es un expansor, ¿vale? Que es la prótesis que se pone vacía, se va rellenando poco a poco con suero y eso va consiguiendo estirar la piel de la paciente, que en el ejemplo pues lo veríais, ¿no? Cómo está esa prótesis debajo de la piel y del músculo y se va estirando hasta que se estira esa piel y en un segundo tiempo ese expansor se cambia por una prótesis de esta porque lógicamente el tacto es distinto, es mucho más natural la silicona que está más lograda que si está relleno solo de suero porque estás palpando ahí como un globo con agua, ¿no? Y ya lo último que se ha hecho, que son estas prótesis, que es como una prótesis mixta, tiene una cámara que se rellena con suero, pero va cubierto con una envuelta de silicona. ¿Qué permite eso? Expandir, pero también que la paciente cuando toque silicona y es mucho más blandito, entonces a veces no hace falta recambiarlo. Entonces sirve para hacer una reconstrucción en un tiempo quirúrgico. ¿Vale? Eso pues, va bastante bien y se va rellenando, se va poniendo el solito pues, por ese portalito que queda ahí dentro de la piel de la paciente también. Entonces, bueno, lo que os decía del colgajo, ¿vale? Que es esto. Cuando ya tú por lo que sea no tienes tejido para expandir o para usar una prótesis, pues tienes que irte a esto, ¿vale? Normalmente a día de hoy son pacientes
que ya vienen de atrás, que son diferidas de años, que bueno, pues les han machacado mucho con la radioterapia que había antes y pues toca sobre todo recurrir a esto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se hace es tomar un músculo que tenemos en la espalda, que es el dorsal ancho, que es este que se nos marca aquí, ¿vale? Eso se saca con el músculo y una paleta de piel, se le pasa por debajo de la axila a la paciente, todo por dentro, y se reconstruye la parte de la mama que nos falta, dando más tejido. A veces se combina con un expansor o con una prótesis debajo de ese colgajo, o lo que estamos haciendo a día de hoy es rellenar ese colgajo con tejido graso, ¿vale? Entonces evitamos usar la prótesis y el tacto que conseguimos al final es mucho más natural, ¿vale? Es verdad que nos puede llevar una cirugía o dos más para hacer el lipofilling, pero a largo plazo la paciente siempre queda más contenta porque el tacto no tiene absolutamente nada que ver, y las prótesis suelen dar un poquito más de complicaciones en estas pacientes pues por el tema de haber hecho toda la translocación del músculo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una técnica nueva, ¿vale? Y los injertos de tejido graso, pues en este caso, para hablar por ejemplo de una tumorectomía, que es lo que dice que quitábamos un trocito de la mama y se reconstruía con tejido graso, pues la explicación un poco sería esto, ¿vale? Digamos que falta un poquito de tejido en la mama, ¿vale? Y lo que hacemos es rellenar con ese tejido graso. Entonces lo que conseguimos es que esa zona que está deprimida salga hacia afuera, ¿vale? Que es lo que veríamos aquí, ¿no? Pues rellenar esos cuadrantes que faltan con tejido graso. Entonces se corrige la forma de la mama de una forma natural con el tejido de la propia paciente. Incluso si le da radioterapia, pues también mejora mucho. Y otra vez pues tenemos algunos casos para dar un ejemplo de lo que comentamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las prótesis, que sería pues lo más habitual, ¿vale? Esto es un caso de una paciente. Yo uso mucho el Becker, ¿vale? El Becker es el que os enseñé que con un tiempo quirúrgico se reconstruía a la paciente, pues porque en parte pues, le evitas la segunda cirugía si no es completamente necesario. Entonces, bueno, esto es una paciente que tenía un carcinoma ductal, que se le iba a hacer una mastectomía, en este caso se hizo rodadura de piel, o sea, se le conservó un poquito de piel, no se le dejó completamente planita como vimos antes, se le puso un expansor, se le dio radioterapia, ¿vale? Y ese es el resultado al cabo de 12 meses tras la radioterapia, ¿vale? Entonces, antes, ¿qué pasaba? Que si se radiaba esa prótesis, se ponía todo duro, se contracturaba y la prótesis iba al carajo, había que sacarla, ¿vale? Porque eso estaba como una piedra. Con la radioterapia de hoy, 12 meses después de la radioterapia, la paciente tiene la prótesis y está todo blandito. Pues ella ya está encantada, está reconstruida y ya no hay que hacerle pues nada más. Pues bueno, pues hemos ganado un poquito en calidad con respecto a la radioterapia y a las prótesis que usamos a día de hoy, ¿vale? Otra paciente, mismo caso, muy parecido, ella no llevó radioterapia, lleva también la cicatriz que veis por donde se le hace la cirugía y de la mastectomía, y por ahí mismo colocamos la prótesis, ¿vale? Y este es un caso muy interesante. Es un caso de una paciente que se le hizo una reconstrucción con un expansor, ¿vale? La paciente es muy mala paciente, se arrancó el drenaje de la cirugía 3 veces, fumadora, se fue de fiesta con el drenaje, o sea, bueno, un caos. Al final se le infectó la prótesis, perdió la prótesis, hubo que quitarse, ¿vale? Entonces, cuando me la mandó a mí el doctor, que era un cirujano general, era ya para un dorsal, porque no tiene tejido para poner ahí una prótesis. ¿Te dais cuenta aquí? Esto está pegado a las costillas, ahí no hay tejido, entonces hay que prótesis le ponen, ¿no? Tuvimos suerte y el seguro no le autorizó la cirugía, entonces estuvo un año sin venir a la consulta, y cuando vino había engordado 10 kilos. Entonces ya cuando la vuelvo a ver digo, oye, ahora ya parece que se puede hacer otra cosa. Entonces lo que le hicimos al final a la paciente fue un lipofilling en los tejidos que le quedaban, que fue como la resonancia que os enseñé antes, y una prótesis de mama, ¿vale? Entonces ella ahora lleva una prótesis expansora. Aquí conseguimos dar volumen suficiente para cubrir esa prótesis, y esto es una elevación de mama. La cicatriz la veis así porque ella tuvo un cáncer también en la mama derecha, entonces también la radiaron. Entonces el resultado de la cicatriz pues, es ese porque llevaba la radioterapia previa. Entonces se puede hacer mastopexia en una mama que está radiada, no hay ningún problema. Y eso es otro caso, ¿vale? Una mastectomía también completa, ¿vale? Es un caso complicado porque fíjate el tamaño de la mama del lado contralateral. Siempre hay que pensar en que vamos a reconstruir la mama y en que vamos a simetrizar la otra, porque si no hay una simetría, al final la paciente pues tampoco se ve completa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a ella le hicimos un colgajo de dorsal ancho. Si os fijáis, este trocito de piel es diferente porque es la que hemos traído de la espalda, ¿vale? Y una vez que hemos traído ese músculo, hemos comenzado a rellenarlo. Si os dais cuenta, la paciente al principio, lo gordita que estaba, y ahora como va estando ella delgadita, por las liposucciones que le hemos ido haciendo. Y hemos ido rellenando ese colgajo. Ella, la mama derecha, la simetrizamos, la subimos, y ella me pidió que le quitara la hebra y el pezón. Para ella se veía más simétrica ella si no conservaba sobre el pezón, y prefería reconstruir los dos después iguales por un tatuaje. Y muchas veces también te cuentan que tienen miedo a que la prótesis que se ponen mientras el resultado se les caiga.
van a la playa, porque se agachan o cualquier cosa, y entonces realmente les da miedo pasar esa vergüenza, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos hecho la reconstrucción, pues ellas están muy tranquilas, pues saben que eso no les va a pasar, y a pesar de tener que pasar por los quirófanos, pues bueno, les compensa a largo plazo. Y esto ya sería pacientes que hemos hecho correcciones de cirugías previas, ¿vale? Por ejemplo, a esta paciente le habían hecho una mastectomía antes, ¿vale? De la mastectomía que le hicieron, se le generaron unas adherencias a las costillas, algún nervio que se le había cortado durante la cirugía, pues le causaba muchas molestias. Y ella, aparte, como era mayor y ya me decía que quería disfrutar de los nietecitos y que no quería estar pensando en el cáncer ni nada, me pidió que le hiciera la mastectomía del otro lado, que además lleva una prótesis. Por cierto, parece un pisapapeles, yo me reí mucho porque era enana. Digo, ¿para qué te pusiste eso si eso no hacía nada? Entonces, bueno, lo que hicimos fue sacar la cicatriz que ya tenía, hacerle unos colgajitos para romper esa cicatriz, digamos, y rellenar toda esa zona con tejido graso para devolver un poco la calidad de la piel y quitar esas cicatrices que le impedían alzar el brazo. Entonces, bueno, aquí ya se ve cómo el tejido está mucho más grueso, ella levanta el brazo, ¿vale? Tenemos que ir hecho la mastectomía del otro lado, esto que se ve aquí es grasita de ella, pues porque está un poquito golpita, y en principio nada más. ¿No? ¿Dudas? Chica o chico. Pues nada, bueno, os quería acercar un poquito la técnica, ¿vale? Que yo creo que es algo que aún está empezando y bueno, pues que sepáis que hay más alternativas a lo que clásicamente conocemos que son las prótesis, y sobre todo lo de reconstrucción, pues porque yo creo que a veces o nos falta información, o incluso los propios médicos de cabecera a veces pues tampoco saben informar bien a los pacientes. Entonces bueno, pues, si tenéis algún familiar o allegado que le pueda servir esto, pues ya sabéis que hay más opciones, ¿vale? Y bueno, nada más, yo la verdad es que tenía un desconocimiento total de esto y vamos, veo lo de implantar la propia grasa de uno, lo veo maravilloso porque es todo tuyo y entonces eso psicológicamente te hace sentirte más segura. Y si lo podemos hacer en el mismo momento de la cirugía, o sea, la calidad psicológica que gana la paciente de salir de quirófano ya operada es mucho, ¿vale? Porque sabe que ya empezó su proceso de reconstrucción en el mismo minuto, o sea, no es sí, pero, pasar esa pena de un año. Pero pienso yo, no sé, pienso yo, por ejemplo, cuando una persona se va a operar no sabe realmente con lo que se va a encontrar el cirujano, a lo mejor el cirujano... A veces nos hemos tenido que ir de quirófano. Claro, y entonces pienso que a lo mejor a veces se podrá y otras veces no se podrá, digo yo, porque no sabes realmente lo que van a tener que sacar y cómo va a quedar el pecho. Cada vez nos pasa menos gracias a la tecnología, ¿no? Porque a veces, o sea, hoy cuando entras a una cirugía vas como con el caso muy preparado, has hecho resonancias magnéticas, la resonancia que tenemos a día de hoy mamaria es muy moderna, entonces nos permite ver con contraste, con mucho detalle la experiencia también, claro, no es igual que para mí, que gracias a Dios soy una perfecta desconocida de esa materia y me impacta más, pero me sale un montón de dudas y yo digo, bueno, pues no, eso que si se podrá, si no se podrá, que dependerá de lo que tengan que quitar. Normalmente sí, vale, o sea, en los hospitales existe una cosa que se llama comité de mama, en este caso porque estamos hablando de la mama, que es como un grupo que está compuesto por varios especialistas, ¿no? Pues está el oncólogo, está el cirujano plástico, la ginecóloga o el cirujano general. Bueno, es un grupo, entonces normalmente cuando hay casos, pues siempre se comenta, ¿no? Pues mira, tenemos este caso, se ven las pruebas y entre todos un poco se decide lo que se va a hacer con la paciente. Entonces ya vas un poquito, digamos, más a tiro hecho a quirófano, previendo todo lo que puede pasar y ya habiendo decidido entre todos, porque no un especialista tiene la razón siempre, entonces siempre hay que comentar, ¿no? Yo puedo creer que esto se hace así, pero mi compañero me dice, oye, pues a lo mejor sí, pero este piensa que también puede pasar esto. Entonces siempre el concepto entre todos es más global y es mejor para el paciente, porque entre todos decidimos mejor. Bueno, entonces esto pues también los conceptos del comité de mama, bueno, pues también llevan unos años que se han formado, pues ha mejorado también mucho todo. Eso y el diagnóstico precoz. Hoy en día, cuando hay un cáncer de mama se diagnostica pues prácticamente al año o antes del año gracias a los programas de screening que hay, y eso mejora muchísimo el diagnóstico de las pacientes. Antes se diagnosticaba cuando ya la paciente lo veía prácticamente, entonces ya pues era muy tarde, pero hoy es que vamos, se diagnostica pues por las pruebas de imagen, ni siquiera a veces hace falta que la paciente lo toque, sino que aquí ya lo vemos. Entonces, y otra pregunta, ¿la seguridad social, servicio canario, bueno, el canario sí, o de la comunidad autónoma que sea, suele cubrir esto? cubre todo, ¿Sí? Todo lo que yo te enseñé, todo eso lo cubre la seguridad social, que es el hipofil, las prótesis, todo.
¿vale? Gracias a Dios, todo lo que tiene que ver con el cáncer, la Seguridad Social se hace cargo, y la verdad es que creo que es de las cosas que mejor funciona en la Seguridad Social es el tema del cáncer de mama. Ha costado muchos años de crear conciencia en los seguros, y a día de hoy ya llevamos casi un año en el que están empezando a cubrir esa cirugía de simetrización de la otra, porque ya lo entienden que es el proceso global de reconstrucción, que no pueden separar una mama de la otra, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que es la privada en este aspecto, pues sí que está entrando mucho. No tanto por la estética, sino por la reconstructiva. O sea, que gracias a Dios es algo que está muy cubierto y que la paciente pues no se va a ver desamparada. Me parece estupendísimo.